Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa pavlova. Los ingredientes que vamos a necesitar para la base del merengue son 220 gramos de azúcar, 110 gramos de claras de huevo, que se obtienen de 4 huevos, una cucharadita de vinagre, una cucharada de fécula de maíz o maicena, una cucharadita de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es colocar las claras en un bol, limpio y seco. Comenzaremos batiendo a velocidad media-baja, hasta que las claras lleguen a punto de nieve, aproximadamente unos 3 minutos. Cuando ya esté a punto de nieve, agregamos el azúcar, poco a poco. En este punto, subiremos la velocidad de la batidora y batimos hasta incorporar toda el azúcar. Sin dejar de batir, agregamos la maicena y el vinagre. Y por último, la vainilla. Batimos hasta incorporar todo muy bien y lograr que el merengue forme picos. Pasamos la mezcla a una bandeja con papel de horno. Podemos formar la pavlova de una sola plancha de merengue o de dos para hacerla en capas, o la forma en cesta como la que voy a hacer. Distribuimos el merengue formando un círculo. No es necesario que sea perfecto, ya que este es un postre un poco rústico. Con una manga nos vamos a ayudar para hacer los bordes y quede una forma de cesta para poder colocar el relleno. Lo pueden dejar con la forma rizada de la boquilla o lo pueden alisar. Al tener lista la base del merengue, vamos a llevar a un horno precalentado a 100 grados por 1 hora y 20 minutos. Pasado el tiempo, apagamos el horno y dejamos dentro el merengue. Sin abrir el horno, la dejamos hasta que enfríe por completo, o por lo menos 20 minutos más, para que el merengue no se baje. Ya está lista la base y ahora quitamos con mucho cuidado el papel de horno para comenzar a rellenar y decorar. Para el relleno necesitaremos 200 ml de crema de leche para batir, 20 gramos de azúcar impalpable, una cucharadita de vainilla. En un bol batimos la crema de leche, que debe estar muy fría, al punto de congelar. Batimos hasta que vaya a comenzar a montar. En este punto agregamos el azúcar impalpable y batimos hasta que la crema esté semimontada. Esto depende de tus gustos, si la deseas más compacta o más ligera. Lo importante es no sobrebatir. Reservamos. Para comenzar a rellenar voy a colocar una base de chocolate amargo fundido, aproximadamente 100 gramos. Esto es opcional, ya que la receta original es solo con crema de leche. Distribuimos bien en toda la superficie. Ahora agregamos la crema batida y distribuimos bien. Para terminar, vamos a colocar unas fresas rebanadas, aproximadamente 300 gramos. Puedes mezclar con otros frutos rojos como mora, arándanos, frambuesas. Este es un pastel que debe estar refrigerado. Sacar unos minutos antes de cortar. Listo, espero que los disfruten.
Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Sígueme en mis redes sociales.